untold, beaten by a broken dream. Nothing like what it used to be. We've been chasing our demons down an empty road. Been watching a castle turning into dust, escaping our shadows just to end up here once more. And we both know this is not the world we had in mind. But we got time, we are stuck on answers we can't find. But we got time, even though we might have lost tonight. The skyline reminds us of a different time. This is not the world we had in mind. Bueno, aquí me encuentro en este pequeño río donde estoy realizando unas pruebas con las cuales quiero llegar a conseguir el poder sacar energía eléctrica del agua. Como podéis ver, el río no es que sea muy caudaloso, pero bueno, tiene una pequeña cantidad de agua y yo creo que es incluso suficiente para poder conseguir en torno a unos 500 vatios de rendimiento en un hidrogenerador. Bueno, aquí es donde seguramente coloque el hidrogenerador que estoy preparando, y como podéis ver, pues es un canal medianamente pequeño, pues tendrá poco más de medio metro, y de profundidad pues en torno a unos 200-300 milímetros más o menos. Pero bueno, con una pala que no sea muy profunda, perfectamente creo que puede funcionar. En estos momentos estamos en marzo, a finales de marzo 27 concreto, y ya veis que bueno, pues el agua tiene una cierta fuerza y movimiento que yo creo que es más que suficiente para poder conseguir una cierta explotación de él, consiguiendo generar esta energía en energía eléctrica. El porqué de las pruebas en un sitio con tan, entre comillas, tan poco caudal y tan, vamos, tan común, entre comillas, o sea, la historia es que si en estas circunstancias soy capaz de generar energía, pues esto todo luego es amplificable conforme más grande vaya siendo el río, más metros cúbicos tengamos de agua por segundo, y incluso si hay pendiente mejor que mejor, pues más potencia se puede obtener, o sea, más grande podemos colocar lo que es el hidrogenerador y que produzca más, evidentemente. O si no, poner varios, es la otra solución. ¿Por qué me llama mucho la atención el tema de intentar conseguir energía de esta forma? Porque si os fijáis aquí, más o menos el hidrogenerador que estoy preparando tiene unos 600 aproximadamente milímetros de ancho por en torno a 1 metro de largo. Entonces, en este caso pondríamos aquí uno, pero 1 metro más adelante podrías poner otro metro más adelante podrías poner otro, o sea, en un trozo como esto podríamos poner pues 5, 6 o incluso 10 hidrogeneradores, que si es cierto de que al final consigues una potencia de 500 vatios, pues fíjate, en un espacio de apenas nada, con una energía encima que no se gasta, o sea, que está aquí pasando continuamente y lo único que estamos haciendo es desperdiciándola, podríamos conseguir entre los 10, pues por ejemplo a una media de 500 vatios por cada uno, pues 5 kilovatios hora. 5 kilovatios hora por 24 horas, estaríamos hablando de 120 kilovatios. Con 120 kilovatios al día, perfectamente podrían suministrarse, o sea, se podría alimentar a unas 15 viviendas con un consumo entre 7 y 8 kilovatios, que es más o menos lo más habitual. Entonces, fijaros realmente de que al final
esto es una fuente de energía bestial que no se está aprovechando. Una de las ventajas que tiene el hidrogenerador que yo estoy planteando es que es también pues solidario con el ecosistema, por así decirse. Al no modificar, como quien dice, ni el cauce ni el entorno que vaya a ir alrededor suyo y demás, los peces perfectamente pueden pasar cerca de lo que es el hidrogenerador, desde incluso entre las palas, porque la velocidad que más o menos de revoluciones que llevan las palas es de en torno a 30 a 40 revoluciones. Un pez con la agilidad que tiene podría pasar entre las palas sin ningún problema, pero bueno, tanto por la parte inferior, la más baja, que tampoco llega a tocar la parte baja del cauce, y por los costados podrían pasar perfectamente tanto para subir como para bajar, con lo cual no generas ningún problema, por ejemplo, para lo que es la fauna del río. Con respecto a la flora, evidentemente tampoco generas ningún problema. Una cosa buena también que se hace al agua es que se le aporta oxígeno, por así decirse. Al estar moviéndose las palas, estás levantando agua que al contacto con el aire pues va incorporando oxígeno a lo que es el agua en sí. Pero bueno, eso es una cosilla. Luego en sitios que también estaría muy bien poder explotar, pues son cascadas, pequeñas cascadas, incluso como pueda ser esta. Aquí que tendremos pues medio metro o poco más de altura, pero si os fijáis el agua coge bastante más fuerza, sobre todo en la parte inferior. Si de alguna forma esto lo canalizásemos y en la parte inferior pusiéramos un hidrotornillo mismamente, pues conseguiríamos seguramente que fuese bastante más productivo que los que están simplemente sobre el cauce. Pero bueno, aquí ya en el fondo tienes que estar pues eso, modificando lo que es el cauce. Habría que seguramente hacer una estructura de hormigón para luego el agua pase por ahí sí o sí y demás. O sea, en el fondo ya estamos tocando parte del ecosistema. Bueno, pues como veis, tengo una tarea por delante que poco a poco iré haciendo, y el objetivo pues es que este año más o menos, si todo sale bien y como yo pienso, pues llegue a tener ese hidrogenerador capaz de poder generar energía desde un cauce como este. Otra ventaja también que va a tener el hidrogenerador es el que sobre el eje secundario voy a adaptar unas pequeñas bombas, vamos, de no mucho caudal, pero bueno, para que es una manguerilla, de tal forma que si la fuerza del hidrogenerador es suficiente como para generar la energía que planteamos y aún así sobra algo también de fuerza, pues lo aprovecharemos para bombear agua. No sé muy bien exactamente cuánta altura podremos llegar a conseguir, pero en zonas, por ejemplo, como son zonas de huertas o incluso, sí, bueno, principalmente zonas de huertas, pues con el aparato puedes conseguir también bombear agua, lo cual te evita el tener que poner una bomba de combustión o eléctrica, que el mismo aparato pues te va a dar esa función. Aprovechamientos que puede tener también el tema de
hidrotornillo o algo parecido, son salidas, por ejemplo, como es el caso de aquí, de aguas fluviales. De tal forma que en este caso, por ejemplo, pues casi todo el año está emitiendo esa cantidad de agua. Pero esa cantidad de agua, si consiguiésemos en la parte final levantarla un poquito para arriba y que actúe sobre las palas de una turbina, sería suficiente pues para conseguir también un pequeño Back to the mountain side when we were full of life. Back to the start. We both know that this is not the one.